Bueno, jovencitos, miren, vamos a trabajar ya, empezar a trabajar ya la parte práctica, lo que les, lo que les interesa. Miren, nada más antes de empezar con lo práctico, quiero hacerles la mención siguiente. Para tener una mejor representación de las vistas, eh, en las vistas se debería de manejar con mayor intensidad todas las caritas que tenemos más cerca de nosotros, más cerca de las vistas. Es decir, por ejemplo, si esta es la vista superior, así como lo tenemos la frontal, superior y lateral, la lateral derecha iría acá. Vuelvo a repetir, frontal, superior y lateral derecha. Es decir, aquí por ejemplo, si se dan cuenta, en la frontal, todo está toda la forma de L está cerca de nuestros ojos, entonces iría con la misma intensidad, esta como L. Pero en la vista superior, jóvenes, y en la lateral derecha, esta parte de la pieza de madera iría con más intensidad y esta parte, estas aristas que le estoy indicando con la pluma, irían con menos intensidad. Lo mismo si trabajamos la lateral derecha. Esto iría más finito, sin llegar a un 5H. Y esta iría más remarcada. Así, al momento de ver unas vistas del estilo americano, tenemos una mejor perspectiva, una mejor visión de cómo se interpreta la figura. Aquí en la copia que tengo, pues no se aprecia tanto la intensidad de las líneas. Aquí quiero pensar que pues sí es la misma intensidad, pero aquí arriba se pierde un poquito con las líneas que tengo aquí, que deberían ir más remarcaditas, más remarcadas estas, tal vez con esta misma línea, más remarcadita, y estas otras más delgaditas. Lo mismo en esta parte de aquí, esto iría más finito, y esta parte de aquí, estas tres, esta y esta, más fuertes, ¿sí? Pero bueno, eso nomás, no importa si ustedes la hacen de la misma intensidad, la misma calidad de línea, no importa. Ahora bien, jovencitos, voy a retirar esta hoja y vámonos con el práctico que donde queremos aterrizar con este tema. Miren, jóvenes, esta es una hoja. ¿Se dan cuenta? Yo tengo perdón, las figuras que tengo ahí que ven ustedes son en el sistema americano. Tengo figura 1, figura 2, esta es la figura 1, hasta acá. Figura 2 es esta pequeñita, figura 3, que es esta, y figura 4. Tengo las vistas, línea de proyección, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí no tengo yo la montea, pero sí se debe de apreciar que es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Aquí inclusive ya me dan la vista inferior. Se da la vista inferior y la superior. La superior y la inferior quedan casi iguales. La diferencia son las líneas punteaditas. Pero en la figura es completamente diferente la superior que la inferior. En el dibujo la única diferencia son las líneas punteadas, que aquí tiene algunas y aquí tiene algunas continuas y aquí tiene unas interrumpidas. Entonces, pero quedan casi igual. Físicamente el objeto es diferente arriba y abajo. Y tenemos una cuarta figura que es esta. Están pequeñitas las figuras, yo traté de acotarlas, ojalá y se note, se aprecie. Esta es la que van a tener ustedes el día en sus manitas para que la impriman y el día de clase ya la tengan ustedes presentes, ¿sí? Miren, jóvenes, se dan cuenta en la figura número 3, aquí dice figura 3, escalones a 1, acotación en centímetros. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es bien importantísimo, jóvenes, bien importantísimo, y si no termino la explicación, pues yo me iría con otro video, porque es importante
hacerles la siguiente observación. Poco a poco, sin prisas, jóvenes. Miren, jovencitos. Esta primera figura dice figura 1, escala 1 es a 1, acotación en milímetros. Esta es la figura 2, escala 1 es a 1, acotación milímetros también. Y estas dos figuras de abajo, las acotaciones son en centímetros. Figura 3, escala 1 es a 1, acotación centímetros. Figura 4, escala 1 es a 1, acotación centímetros. Las cuatro figuras están en escala 1 es a 1. 1 es a 1. Es decir, si yo quiero hacer la figura escala 1 es a 1, debo de respetar las medidas que tengo acá y hacerlas del mismo tamaño. ¿Sí? Las cuatro. Sin embargo, jóvenes, les voy a explicar lo siguiente y en qué consiste cada una de ellas. Miren, esta figura, la número 1, que es esta que les voy a indicar, esta que tengo acá, dice está acotada en milímetros. Primero que nada vamos a ver el tamaño de la figura. Si está acotada en milímetros, todos los valores que tengo allá son en milímetros. Y vamos a ver, jóvenes, las 3 dimensiones para ver si cabe en una hoja o cómo la vamos a trabajar. Si está acotado en milímetros, de largo, dejen tantito, permítame, de largo mide 80. ¿80 qué? Milímetros, 80 milímetros. Aquí está acotado en milímetros, la figura número 1. De altura mide, dejen ver, 45 milímetros. Perdón, no, de altura mide 30 milímetros. 30. De altura mide 30, Este es el ancho. 45 mide el ancho. Ahora, quiero que ustedes, jovencitos, se imaginen en su cabecita el tamaño de la figurita que tengo yo aquí, en esta. ¿Sí? Si mide 80 milímetros, mide 8 centímetros. Tal vez no lo aprecian ustedes en milímetros, pero si lo convertimos a centímetros tenemos una mejor visión. 80 milímetros son 8 centímetros, entonces de largo mide 8 centímetros. De altura mide 30 milímetros, que viene siendo 3 centímetros. 3 centímetros nada más de altura. Y de ancho mide 45 milímetros, o sea 4.5 centímetros. ¿Se dan cuenta el tamaño de la figura? 8 de largo, 3 de altura, 4.5 centímetros de ancho. Entonces, ¿a qué escala lo haríamos si vamos a trabajar en una hoja que han venido ustedes trabajando con cuadro de datos? Pues esa misma escala, ¿verdad? ¿Sí? 1 es a 1, entonces vamos a hacerla 1 es a 1. En la siguiente figura, jóvenes, la figura 2, viene, vamos a ver las dimensiones que tenemos, también está acotado en milímetros, 40 milímetros de largo. De altura mide 30 milímetros. Y de ancho mide 40 milímetros. 40 milímetros. Vean ustedes el tamaño de la figurita. 4 centímetros de largo, 3 centímetros de altura y 4 centímetros de ancho. O sea, es una figura pequeñita. Y si lo hacemos a escala 1 es a 1, nos va a quedar una figura muy pequeña. Entonces tenemos que buscar la otra escala de aumento. No podemos hacerlo 1 es a 1 porque queda muy chiquita. ¿A qué escala nos convendría hacerlo? Al doble. 2 es a 1. Si luego 2 es a 1, el largo quedaría de 40 por 2, son 80. 30 de altura por 2 serían 60 de altura. Y el ancho tengo 40 por 2 serían 80. Serían 8 centímetros, jóvenes. Yo quiero que vean esta situación, que lo analicen, cómo quedarían las piezas, que el tamaño de la pieza, para de ahí a buscar la escala a la cual la voy a trabajar. No nada más es de hacerla por hacerla, de acuerdo al tamaño de hoja que nosotros tengamos. Si es tamaño carta como la que han venido trabajando, pues no va a caber una escala esta escala de 1 es a 1 queda muy chiquita.
40 de largo, 4 centímetros, 3 centímetros de altura y 40 milímetros, 40 milímetros de ancho. Nos queda una piececita muy pequeñita, imagínense en su cabecita. Entonces por eso esta figura lo haríamos escala 2:1. Quedarían entonces 80 de largo, 60 de altura y de ancho serían 40, sí, 80, serían 88. ¿Sí? Bueno, pongan mucha atención con esto, jóvenes. ¿Qué pasa con la figura número 5? La figura número 3, la figura número 3, vamos a ver el largo, inclusive aquí nos marcan el largo, nos marcan la altura y nos marcan el ancho. Importantísimo ver las dimensiones de el tamaño de la figura que vamos a realizar nosotros. En esta figura número 3, el largo, aquí no me lo dan acotado, pero debo de sumar 9.6 más 19.2 más 9.2, ¿sí? Perdón, 9.6, 9.6 en los extremos, porque esto mide lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. 9.6, 9.6 y 19.2. Hay que sumarlo, y si sumamos nos da un total de, dejen ver, 9.6 por 2 y por 12, 19.2 más 19.2, 4, 8, 4, 18, 3, 38. Había que sumar entonces estas medidas para tener el largo. Aquí no me lo dan el largo, pero puedo deducirlo por las 3 acotaciones que tenemos. Y serían 38.4, si no me equivoco. Ustedes lo checan. Pero se dan cuenta aquí son en centímetros. Serían 38.4 de largo centímetros. Sí, ya empezamos con una figura más grande. ¿Cuánto es de altura? 19.2 ¿qué? Centímetros. ¿Cuánto es de ancho? 19.2 también centímetros. O sea, jovencitos, ¿se dan cuenta de las dimensiones de la figura? 38.4 de largo, 19.2 de altura y de ancho 19.2 también. Imagínense la figura. ¿Cabría escala 1:1 hacerlo? Pues no cabe. Entonces, ¿qué hacemos cuando la pieza es más grande que la hoja de trabajo? Hay que reducirlo, hay que buscar una escala de reducción y en este caso hay que buscar la escala adecuada para poderla reproducir o dibujarla en la hoja de trabajo, una hoja tamaño carta, una hoja muy pequeña. Entonces ya vieron la dimensión de la pieza, 38.4 de largo, no cabe en la hoja. Hay que buscar la escala adecuada para, de acuerdo al tamaño de la figura y el tamaño de la hoja, hay que hacer la operación correspondiente, como las dos anteriores. La primera quedó del tamaño adecuado, 1:1, pero la segunda figura es aumentarla por las dimensiones pequeñas que tenemos. Y en esta número 3, las medidas son más grandes. La figura es más grande, jóvenes. ¿Sí? Es lo que nos dicen cada una de las figuras de las vistas que tenemos ahí. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente cuánto mide de largo, de altura y de ancho. O bien tener una dimensión nada más, por ejemplo el largo. La suma de 9.6 más 19.2 más 9.6 nos da 38.4. De largo. Entonces no cabe, jovencitos, no cabe hacerlo 1:1. Hay que buscar una escala de reducción por el tamaño de lo que tenemos. Tuviéramos una hoja más grande, pues lo haríamos ahí. Y es que 1:1, pero no. Y en la figura número 4, aquí tengo figura número 4, tengo yo 41 centímetros. Todavía es más grande que la anterior. 41 centímetros de largo, imagínense. De altura tengo que sumar estos dos valores, que son 7.5 y 7.5, si no me equivoco por ahí. Si me equivoco por ahí ustedes me corrigen. 7.5, 7.5 y 5.
o 3, perdón. Serían 15 de altura. Simplemente con el largo que tenemos de 41, pues ya no nos da hacerlo a esa escala de 1:1. Entonces tenemos también que buscar una escala de reducción, que es lo que ustedes tendrían que hacer de acuerdo a las dimensiones del dibujo que les dan. No importa que el dibujo esté muy pequeñito, se tiene que adecuar ustedes a las medidas, a las acotaciones que se les da, e imaginar el tamaño de la pieza, el tamaño de la figura, qué es lo que van a hacer de acuerdo a las dimensiones que les dan. Si aquí dice, por ejemplo, acotaciones en metros, en la 3, pues serían 38.4 metros. Entonces, ¿sí? Y de altura serían 19.2 metros, de ancho 19.2 metros. Entonces, imagínense la figura tan grande que es. Hay que buscar una escala de reducción para poderla reproducir en la hoja de trabajo. En la hoja que mide aproximadamente 21.8 y 19 de ancho por 22 de largo en números cerrados. Entonces no cabe. Hay que buscar la escala adecuada y es el trabajo que ustedes tendrán que hacer, jóvenes. ¿Sí? Entonces miren, ya ahorita no me dio tiempo de explicarles cómo van ustedes a trabajar ya su figura. Yo quiero hacer esta de acá. Esta figurita quiero hacer la número 3. ¿Por qué? Porque aquí la tengo. Es esta misma. Es esta misma la número 3. Y esa es la que les voy a hacer. Yo tengo aquí el dibujo ya en tridimensional y de madera, que viene siendo la número 3. Sí, y ahora sí, entonces pues lo que seguiría más en el video que sigue sería hacerles hincapié en cómo ustedes van a trabajar su isométrico en función de las vistas. Lo que estamos viendo son proyecciones ortogonales. Ver el objeto perpendicular a mis ojos, como en las hojas anteriores que les mostré en el video anterior. Entonces, pues no me dio tiempo de hacer la práctica, jóvenes. Esperen otro video para que yo les indique cómo van a hacer la figura número 3, que es la que yo tengo aquí en el de madera. Jóvenes, pues nos vemos en el siguiente video para explicarles ya ahora sí, entrar de lleno a lo que es la parte eminentemente práctica. Jovencitos, gracias por su atención.